Después de la visión aparece el temblor, el manto de la contrarresignación que nos recuerda que hasta el vuelo de los dioses tiene fecha de vencimiento. Dile al que tienes al lado, es hora de escapar de aquí. No importa que no lo conozcas, es hora de escapar de aquí. Cumple con tu parte de la ecuación, el resto déjalo a los perros de la jodienda. Esos jamás desprecian ningún hueso que venga del cráneo de la razón. Ya que estás aquí, te hablaré sin maquillajes. Es poco lo que tenemos que perder, aunque la escuela dominical nos diga lo contrario. Me escucharás como un rumor, hielo frágil por donde caminan los niños cansados de naufragar. Lo que es del Socir al Socir y lo que es de Rambó a Rambó. No cruces la frontera de intermitencias dormidas de caminos sin destino, que los de tu clase prefieren los favores de la razón. El dedo que señala el tarot del vagabundo, el dedo que señala la cerveza esotérica del ahorcado. Son pocos los dioses en esta tierra del turismo y el carnaval. Ninguno se atreve a deshojar el arcoíris de visiones que acompañan al grito salvaje de la María Mulata. El terror es tu mayor justificación. Y que si a esta inspiración le hace falta 1000 tildes, el Caribe se quema en el ministerio y los motivos de la victoria son solo billetes viejos en las manos de la destrucción. Cazador furtivo de crepúsculo, lector empedernido de cómics, conversador platónico bajo el influjo del vino y la nicotina y detective observador de las múltiples máscaras y muecas o caras de la urbe. Mucho tiempo después de tantas acechanzas mías y múltiples peripecias, el señor Denground por fin se resolvió a hablarme de la ciudad, de los fanzines y de sus búsquedas en la creación. Hoy abro esta sección del canal que girará en torno a todas las manifestaciones creativas que se inscriben en el andar cotidiano de quien se sabe desprevenido, habitando este corpúsculo de historias jamás contadas. Presento el día de hoy a la persona y al personaje, al hombre y la bestia, al Dr. Henry Jekyll y a Mr. Edward Hyde, en un transitar a toda velocidad por lo que ha sido no una ni dos, sino múltiples temporadas en el infierno amarillo de Yellow Hell City. El arte para mí representa una posibilidad de construir universos, de reinventar la realidad. Hay en mí una constante necesidad de observarlo todo y a partir de esa observación y el contacto con la vida misma, crear obras. En este caso, esas obras se relacionan con la escritura, con los collages y también con mis garabatos, mis dibujos. Mi contacto con el arte siempre se ha dado desde muy pequeño, pues mi mamá me compraba libros ilustrados, libros de fábulas, están las historietas y esa experiencia de la palabra con la imagen marcó muchísimo mis búsquedas. Y en la adolescencia, cuando entré en contacto con las vanguardias, pues fue una explosión mental que indudablemente iba a dejar una marca para el resto de lo que es mi vida y lo que ha sido mi construcción y mi propuesta estética hasta ahora. Considero de que el arte es una manifestación humana imprescindible en una sociedad como esta, y aunque tiene muchas manifestaciones, es curioso cómo uno puede hacer una especie de simbiosis de todas esas influencias, de todas esas lecturas, de toda esa contemplación de las obras y poder construir algo no con la pretensión de que deje una huella en el mundo, pero sí que haga un cambio en las diferentes dinámicas que se dan
en lo cotidiano. Yo respeto y admiro mucho a los artistas. Para mí los artistas son como magos, son visionarios que tienen la facultad, el poder, el don de mirar las cosas desde otra perspectiva, y eso pues alimenta y hace que sea llevadera la existencia, que en muchos casos puede resultar dolorosa y complicada. Pues mi motivación como artista es la de, primero, expresar ciertos pensamientos, ciertos sentimientos que yo tengo sobre lo que es la vida. No funciona de forma mecánica, no es algo que está planeado, sino que es algo que está como en mí. Hay una necesidad muy profunda desde niño, creo que por la sensibilidad. Esa sensibilidad que a veces se convierte en un problema en un mundo como este, que es muy práctico. Me considero una persona poco práctica y a veces hay días en los que me despierto con la necesidad de compartir esas piezas que estoy creando, como hay días en los que simplemente lo que me motiva es ensimismarme y desconectarme de la realidad. Entonces mi motivación es una necesidad, primero, de expresar lo que siento, pienso y quiero, y luego lo demás llega por añadidura. Es decir, que cuando uno está creando, muchas veces no sabes cuál va a ser el destino de la pieza. A veces uno es ambicioso, a veces tiene unas pretensiones, pero la interpretación de la obra no se da como uno la espera. Me ha ocurrido que me he dedicado a escribir un cuento, a escribir un poema o a hacer un fanzine que creo que de pronto va a llegar a muchas personas, o por lo menos a un círculo de amigos, y que va a ser interpretado como yo lo tengo en la mente, y resulta que esa pieza ambiciosa a la que le dediqué tiempo no es recibida, no es recibida como la tengo en la cabeza, y a veces esas otras piezas que surgen de lo automático y del azar son las que mejor son recibidas. Entonces, en esto del crear, todo es impredecible y todo es muy complejo. Por eso es que no soy como tan esquemático ni me gusta teorizar alrededor del acto creativo. Me parece algo maravilloso que en un universo como este exista la posibilidad de crear, pero teniendo siempre presente que no se puede predecir cuál va a ser el destino de la obra o eso que uno quiere compartir con la humanidad. Resulta que cuando uno está creando se va a encontrar con toda clase de situaciones, no es fácil. Yo he dejado muchas veces, o más bien he evitado conectarme con ciertas dinámicas precisamente por crear. A veces tienes que dedicarle tiempo, sacrificar tiempo con tu familia, sacrificar tiempo con estabilidad económica, digámoslo así, por estar haciendo eso que te gusta. Las dinámicas del mundo son tan prácticas y yo no soy una persona, como lo dije, no soy una persona práctica, entonces uno encuentra choques que se relacionan con la manera cómo te miran, cómo te tratan, cómo te sientes tú también. No todos los días uno está en disposición de crear y esa inestabilidad o ese ejercicio impredecible hace que hayan días completamente difíciles donde uno siente que quiere tirar la toalla. Eso no es que ocurra todos los días o que ocurra semanal o mensual, pero hay momentos en los que se dan como unas, digámoslo así, unas crisis, unos procesos de transición donde uno empieza a replantearse, a preguntarse si eso que está haciendo vale la pena. El fanzine es una publicación de bajo costo, hace parte de las publicaciones independientes de la autoedición, circula de mano en mano, se hace con las uñas,
y se caracteriza por ser la presentación de unas ideas a través de dibujos, poemas, cuentos, historietas, etc. Entonces, considero que el fanzine es una de esas manifestaciones más genuinas, inocentes y puras que uno se puede encontrar en el ejercicio de la creación, en el arte. Y pues mi contacto con el fanzine empieza en el 2012, cuando pues yo anteriormente, como por allá en el 2007-2008, tenía la costumbre de fotocopiar poemas de algunos autores que me gustaban o algunos de mis poemas, y andaba por la universidad compartiendo con todo el mundo esas fotocopias. La gente se preguntaba que por qué lo hacía, que qué necesidad había de eso, y era como una necesidad de hacerlo. Luego en el 2012 ocurre que tengo la necesidad de hacer una revista, una publicación donde tengo un conjunto de manifiestos y de poemas. Hago la cotización con unos amigos. Recuerdo que le pedí el favor a Emanuel, que es un gran amigo, pareja de también una gran amiga poeta que se llama Victorio Natra. Yo le pedí el favor a él de que me cotizara cuánto salía sacar la revista. Total es que daba $1.000.000. Yo dónde carajo iba a sacar $1.000.000 para esa época, es decir, estudiante de humanidades que hacía vaca para poder ir a comprar vino los viernes o comprar los cigarros. Entonces eso me bajó un poco los humos, me decepcionó un poco el hecho de que no iba a poder sacar esos textos porque no tenía dinero. Entonces un día dije, ¿qué carajo? Vamos a ver qué pasa. Entonces en Word, en el computador, tomé los textos, los imprimí y empecé a ilustrar garabatos. Hice un diseño que fue, digámoslo así, el diseño del nombre del fanzine, que en este caso sería Colzajón, y salieron aproximadamente unas 9 u 8 páginas. Este sería el primer fanzine de Colzajón. Y si se dan cuenta, pues una cosa muy sencillita. Viene con una especie de introducción. Este sería como el logo, este carrito es el logo de muchos de mis piezas visuales. Y aquí están los manifiestos. Si se dan cuenta, pues son ilustraciones muy sencillas. En ese momento pues estaba pensando simplemente en que acompañaran el texto, le estaba dando prioridad a la parte de la escritura. Y bueno, empezó a circular, empecé a compartir esto y fue un desconcierto total en la universidad. Nadie se esperaba el que alguien se tomara la molestia de sacar una cosita como esta. Y el formato en el que lo saqué, precisamente por no tener conocimientos de diseño, era esto, como si fuera un trabajo escrito, una grapita, y empezaba a circular de mano en mano. Algo que ha caracterizado este fanzine o esta publicación es que me gusta que sea gratis, me gusta compartirlo. Yo pues consigo, ahorro y voy a fotocopiar. A veces pedí una contribución, lo que me costaran las fotocopias, y con eso pues ya era suficiente para que circulara. Entonces ahí empezó la aventura. Esa primera revista que yo quería publicar y que iba a costar $1.000.000, el hacer un tiraje aproximadamente de unos 40 o 50 ejemplares, de un total de... Así, esa revista dio para los 3 primeros números del fanzine Colzajón. Luego de eso pues empecé a invitar a escritores, a ilustradores, y creo que el primer artista al que invité fue a Richard Pérez, que es un ilustrador tremendo de la ciudad, que trabaja el hiperrealismo y que también le gusta trabajar el cómic. Entonces la experiencia fue gratificante cuando el público empezó a aceptar la idea y pues empezó a crearse un público para el fanzine. En ese momento yo lo llamaba revista, no sabía que había una movida en el mundo de publicaciones independientes que tenían como nombre fanzine. Me gusta la idea de lo independiente. Lo institucional a veces me fastidia un poco.
el fanzine, en un fanzine puede haber una novela, en un fanzine puede haber cuentos, puede haber poesía, puede haber historieta. Es muy abierto, se abre todas las posibilidades y precisamente por sus características de ser fotocopiado, de circular de mano en mano y de ser hecho con pocos recursos, hace que no tengan que estar amarrados a rendirle pleitesía o cuentas a alguien. Entonces, eso es lo que me gusta del fanzine, que lo hago cuando quiero, invito a quien quiero y lo hago sobre lo que yo quiero. Varias veces me han salido personas que me han ofrecido la oportunidad de financiar, de patrocinar el fanzine, pero de pronto colocando cierta publicidad o amarrándome un poco a su filosofía. Entonces yo digo, podemos crear otros proyectos, otras publicaciones, otros fanzines, pero el fanzine con Sajón quiero que sea lo más independiente y digámoslo así subterráneo que se pueda. Este es otro de los ejemplares. Ya este es como del número 17, número 16. Esta portada me gusta muchísimo porque es como una especie de homenaje. A mí me gusta mucho John Constantine y quien lo ilustró es Alexander Osorio, que también es otro artista hiperrealista tremendo que hace historietas. El tipo es un duro, entonces hizo esta portada y yo quedé fue maravillado, como creo que así me vería si fuera un detective del oculto, un detective esotérico. La pasión por el fanzine, como te dije al inicio, pues yo no tenía conciencia de que eso que estaba haciendo se llamaba fanzine. Luego viene como que, hey, marica, eso que tú te estás haciendo se llama fanzine. Entonces ya uno empieza como a apropiarse de ciertos términos, de ciertas ideas y lo sigues haciendo, no tanto amarrado a las dinámicas de eso que llaman el fanzine, porque el fanzine tiene muchas manifestaciones y toda clase de fanzine. Se puede escribir y dibujar fanzine de cualquier naturaleza y presentarlo en cualquier formato. A mí me gusta que sea impreso, que no sea muy extenso y que las narrativas que lo acompañen sean sobre la ciudad, sobre la imaginación, sobre la poesía, sobre formas de revolucionar y de transformar la vida, el mundo. Entonces, mi gusto por el fanzine está precisamente en las libertades que concede. Las libertades que concede al momento de crear y al momento de también dialogar con otras formas de pensamiento y con otro tipo de manifestaciones. Sajón es una glosolalia, es una palabra inventada por mí, una palabra que probablemente algunos dicen que es un impronunciable. Esta palabra surgió de procesos de automatismo. Me gusta mucho la escritura automática, influenciado por el dadaísmo y también por los surrealistas. Debo decir que esta palabra significa camisa de fuerza, pero camisa de fuerza fue el sentido que le di a la palabra, pero es una camisa de fuerza que amarra no a la locura, sino a la cordura. Amarra a la cordura para darle espacio a la locura de enfrentarte a la realidad, a la vida. Para mí es muy gratificante el acto creativo, el acto de sentarte primero a escribir los textos, hablar con los ilustradores. En los inicios del fanzine, pues como les dije, los primeros 4 números fueron ilustrados por mí, son con mis garabatos, y a pesar de que son unos garabaticos, pues esos garabatos tienen su público, hay gente que le gusta muchísimo. Si hay personas que se han tatuado alguno de mis garabatos, de mis dibujos, ha sido una vaina que no me esperaba, ha sido un homenaje muy bonito. Y creo que lo hacen precisamente por esa carga que tiene, por esa expresividad y porque son genuinos, son hechos desde la más profunda de las sinceridades, la más profunda de las convicciones. Mi experiencia más desgarradora o más visceral sería el concederme libertad,
para crear en los tiempos y según las necesidades que tengo. Es decir, estamos llenos de muchas cadenas, de muchas cárceles conceptuales, y si voy a estar en una cárcel, quiero que sea una cárcel con mis propias reglas, con mis propias posibilidades. Creo que de los elementos que caracterizan mi obra, por lo menos en los últimos 5, 6 o 7 años, está la ciudad. La ciudad, hay una cierta rebeldía, una cierta necesidad de contarlo todo desde lo oscuro, desde lo cotidiano y desde las múltiples posibilidades que ofrece la palabra. Es decir, si se puede decir, debe decirse, debe crearse. Y pues yo trato en lo posible de no colocarle límites. Es decir, dependiendo de las necesidades que tenga en el momento, así también construyo los cuentos. Entonces, creo que el elemento principal de Consajón y de mi propuesta estética es la ciudad. Y si digo ciudad, pues digo un montón de cosas. La ciudad es múltiple, es un ente viviente que tiene muchas maneras de presentarse, de contarse, de narrarse. Entonces, no es que los fanzines vayan por temáticas, no. Sí, por lo menos Consajón no va por temáticas. En un principio, compartí manifiestos, compartí poemas, compartí relatos, y luego pues hay otras manifestaciones. Cuando van entrando otros artistas y otros escritores también, entonces hay espacio para la poesía sonora, hay espacio para la fotografía, para el performance, en fin. Sí, el fanzine ha tenido en diferentes momentos oportunidad de reinventarse. Y en estos momentos pues estoy trabajando en otros proyectos, en otros fanzines, en otro tipo de publicaciones, un poco más independientes relacionadas con el collage. Sería otro fanzine que circula digital que se llama Interzonas. Entonces, la ciudad, en este caso Yellow Hell City, que es como una ciudad, a pesar de que esta digamos es una minípolis, una ciudad pequeña de rascacielos enanos, yo la concibo como una ciudad inmensa, donde esos pequeños edificios son colosales, son torres de Babel, donde cualquier cosa puede pasar, ¿ya? Donde hay un juego con la historia de la ciudad y también hay un juego con la cotidianidad, con las necesidades que hay en cada uno de sus habitantes. Entonces, si te digo ciudad, te hablo de libros, te hablo de bibliotecas, te hablo de performance, te hablo de ruido, te hablo de carretera, te hablo de andenes, te hablo de carros, de gritos, de alegrías, de tristezas, te hablo de la desesperación. Y trato que esa desesperación o esa alegría o esa postura sea universal, que cualquier persona en cualquier rincón del mundo se siente identificado, ¿ya? Y también pues es un espacio para darle voz a aquellos que no han tenido la oportunidad de publicar. Hay personas que la primera vez que publicaron un texto fue en el fanzine, la primera vez que mostraron un dibujo públicamente fue en el fanzine, y eso también es maravilloso. Es darle voz a aquel que por timidez o por falta de oportunidades no se ha podido mostrar. Pues la ciudad para mí lo es todo, está dentro y fuera de mí. Yo creo que cada habitante o cada individuo es una porción de la ciudad. En este caso Yellow Hell City, que es Cartagena, es un espacio lleno de contradicciones, así como yo también soy un ser muy contradictorio, también un ser complejo, según me dejan ver algunos de mis amigos, las personas que me rodean. La ciudad es el motor y es ese lugar donde se construyen las múltiples posibilidades. Y las múltiples posibilidades se relacionan con todo aquello que
está esperando ser contado, todo aquello que está esperando ser reinventado, ser revivido y reinterpretado. La ciudad para mí no es algo definitivo, no tengo un concepto definitivo de ciudad. Si me preguntan, a veces me preguntan ¿qué es Yellowhead City? Pues es todo y es nada, es la ciudad donde tú vives, donde ustedes viven, pero la ciudad donde también vivo yo, donde vive mi imaginación. Entonces es una mezcla de la ciudad real con una ciudad imaginaria, la ciudad que no le tiene miedo a contarse de otras maneras, de otras formas. Si el fanzine Cozzajón, si la palabra Cozzajón significa camisa de fuerza, y es una camisa de fuerza que amarra no a la locura sino a la cordura, este carrito sería a donde van todos los locos, toda la gente que tiene sueños, toda la gente que está en un rollo, en un viaje. ¿Qué pasa? Que no es un carrito así, aquí esto sería como una especie de onomatopeya, sería como la sirena que está sonando, el ruido que está causando a medida que va circulando. Y no sé qué es lo que tiene el carrito que cuando la gente lo ve como que se siente un poco atraído por él, ¿ya? Creo que es porque se imagina que dentro de ese carro hay un montón de cosas, y sí las hay, en realidad sí las hay. Yo varias veces me he montado y también me he bajado de esa ambulancia. Hay momentos en los que me he montado en un mal rollo, como hay otros momentos donde voy a toda velocidad, de noche, con vino, circulando por la Santander, por la Pedro de Heredia, circulando por la periferia, tomando vino, con cigarros, con cómics, con otros fanzines, con películas, con música. Así, aquí en esta ambulancia, en este carrito, cabe el mundo, cabe la vida. A la edad de 14 años, en el 2001, en el 2002, leí un libro, una novela que espero que todos hayan leído y que casi todos conocen. Se llama El túnel de Ernesto Sábato. Fue la primera vez que sentí que un personaje, que un autor decía cómo yo me estaba sintiendo. Tanto de que años después muchas personas decían que cuando hablaban conmigo yo les recordaba a Juan Pablo Castel. Eso a veces yo lo sentía como un piropo y otras veces como una crítica, dependiendo cómo se conciba Juan Pablo Castel. Para mí es un personaje que es muy lúcido, muy conectado y también desconectado con lo que es la vida y el mundo. Ocurrió entonces esa explosión mental y en ese libro vi a Van Gogh. Él menciona a Van Gogh y entonces cuando fui a buscar quién era Van Gogh, el mirar la obra de Van Gogh, los colores de Van Gogh a la edad de 14 años fue otra gran revelación, una especie de iluminación, un nirvana mental. Y entonces con Van Gogh empecé a explorar otras cosas. Entonces Van Gogh me llevó, mire que es curioso, Van Gogh me llevó a conocer a Antonin Artaud, que en un momento de mi vida fue el todo. Al buscar sobre Van Gogh, encontré un texto de Antonin Artaud que se llama Van Gogh suicidado por la sociedad, y Artaud hace parte de los surrealistas, es decir, lo bonito del ejercicio de la creación es que una cosa te lleva a otra. Entonces, con Sábato conocí a Van Gogh, con Van Gogh conocí a Artaud, con Artaud conocí los surrealistas y los surrealistas me llevaron a los dadaístas. Y los dadaístas para mí son para mí, aunque los surrealistas tienen una gran influencia en mi obra y en mí como persona, en el anarquismo del dadaísmo se encuentra pues una de mis máximas aspiraciones. Hay un juego ahí de autodestrucción poético donde hay una especie de necesidad de destruirlo todo. Hay un juego de autodestrucción, pero desde la creación. Trato de que no se materialice tanto, porque así hay unas manifestaciones autodestructivas, hay unos ejercicios autodestructivos en algunas de mis acciones, debo decirlo, pero trato de que se limite a la poesía y a los relatos y a los diferentes experimentos que hago con los collages y con los dibujos. Entonces, creo que las influencias, la primera influencia, la que me gusta mencionar, están los dadaístas, aunque hay unas preinfluencias que
me llevaron a ellos. Está la poesía de Arthur Rimbaud, está El Conde de Lautréamont con los cantos de Maldoror, está la exquisita literatura decimonónica, está Baudelaire, está Dostoyevsky, está la literatura gótica. Me gusta mucho la literatura del siglo XX y me gusta mucho la literatura que se atreve a experimentar y que hace juegos con el lenguaje. De esos autores más recientes, digamos de la segunda mitad del siglo XX, está también el movimiento infrarrealista, donde estuvo Roberto Bolaño y Mario Santiago Papasquiaro. Hay mucha de la influencia, no directa en cuanto a la construcción de la obra, sino en cuanto a su filosofía, su manera de concebir la poesía, influencia de Roberto Bolaño. Hay influencia también de la música, me gustaba mucho el hardcore, me gustaba el rock, también tengo gustos culposos con la balada, debo decirlo, algunos se escandalizan, puedo ser muy cliché. El cómic también tiene una gran influencia en mi obra. La lectura de los cómics de Spawn, la lectura de los cómics de Alan Moore, la lectura de los maravillosos cómics de Grant Morrison, que para mí fueron como... Es decir, a mí me gusta el cómic desde... Yo empecé a leer cómic a los 9 años. El primer cómic me lo regaló mi mamá como el primer libro, así mi mamá ha estado ahí en muchos... En esa primera etapa, tú sabes que de la infancia, yo era un niño como un poco apático a relacionarme con otros niños y el estar encerrado, pues a veces creo que causaba una especie de aflicción en mi mamá, en mis padres. Entonces, al verme leer o sentir gusto por cierto tipo de cosas, empezaron a comprar libros, a comprar historietas y eso marcó muchísimo mis búsquedas, marcó muchísimo lo que he venido haciendo. Entonces, no solamente es el cómic desde la parte visual, sino el cómic desde lo conceptual, desde esas ideas del multiverso, esas ideas relacionadas con la magia, con la condición humana y con la ilusión de poder romper las leyes, romper las posibilidades de la materia. Yo empecé estudiando filosofía, yo quería estudiar psicología, no pude estudiar psicología, tampoco querían que estudiara artes plásticas porque eso no da plata. Entonces entré a la Facultad de Ciencias Humanas en la Universidad de Cartagena y entré a estudiar filosofía, pero pues no me sentía como que tan conforme. Venía de un colegio militar y cuando entré a la universidad fue como que no tengo que raparme, no tengo que cortarme el cabello, no tengo que cortarme las uñas, no tengo que estar rindiéndole cuenta a nadie. Y esa libertad excesiva creo que hizo que me perdiera de cierta manera, es decir, perdí un poco el control y eso marcó muchísimo las búsquedas porque hubo un momento de la carrera donde ya decidí no entrar más a clase y pasaba en el pasillo o en las bibliotecas leyendo. La etapa de mi vida donde más leí fue en esa donde andaba supuestamente de vago, cuando no representaba, no era alguien que pudiera darle algo a la sociedad, tampoco creo que se lo pueda dar ahora, pero en esa época por no estar estudiando y por estar matriculado y volar clases y andar por ahí, pues era mirado con malos ojos, no solamente por la gente convencional, sino también por esa gente que se dice artista y se dice radical con algunas ideas. En esa época en que andaba de aquí para allá, digámoslo así, en una especie de inestabilidad de la cual no me arrepiento, me parece imprescindible para... esa experiencia me parece muy importante para todo lo que ha venido siendo la construcción de los fanzines y de mi obra. Ocurre que durante 6 meses no hubo una sola mañana
donde yo no leyera Una temporada en el infierno de Rimbaud. 6 meses leyendo Una temporada en el infierno. Era una especie de evangelio. Entonces yo me iba en la tarde para la universidad y en la mañana me despertaba, desayunaba y leía el libro. Leía ese poemario que para mí es una experiencia de vida desgarradora, una propuesta estética tremenda. Rimbaud para mí es como la corona de la poesía. También me gusta Lautréamont. Yo creo que los dos serían como, es una corona construida a partir de la obra de estos dos autores. Marcaron muchísimo mis búsquedas, lo que yo estaba haciendo. Y bueno, un autor te lleva a otro. También tengo influencia de la patafísica de Alfred Jarry con Ubu Rey. Esa obra también me marcó muchísimo, tanto de que después creé como una especie de personaje. Lo adapté a las necesidades del Caribe, a las necesidades de esta ciudad, y circulaba. Hice algunos performances, algunas puestas en escenas con retomando a ese personaje de Alfred Jarry, de la patafísica, que es pues la ciencia de las invenciones imaginarias. Es una especie de bofetada, una burla al sentido común. Hacer fanzines en una ciudad como Cartagena es una puesta en escena que a veces puede resultar agotadora. No hay apoyo de las instituciones, tampoco es que lo haya buscado, pero me parece imprescindible que las instituciones sí le den apoyo a esas personas que tienen la necesidad de mostrar su obra y que esa obra dependa de ese apoyo. Para mí hacer fanzines es garantizarme maneras o formas de circular con completa libertad y darle la oportunidad a otras personas que están surgiendo o que vienen con un proceso, darles la oportunidad de que puedan compartir y que puedan pues sentir que no están solos en ese sueño de crear, en esa constante búsqueda, porque esto de hacer fanzines, de escribir, de cantar, de componer, de dibujar, de pintar, es un sueño constante, es una verdadera revolución anónima.